una bendición poder saludarles desde acá, Ministerio Internacional Restauración en Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Nos da mucha alegría poder de nuevo estar acá para juntos meditar y sacarle provecho a la palabra de Dios. Colosenses 1 al 6. El actuar en la gracia, en fe, amor y esperanza. Dice el verso 1 de Colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te agradecemos por este tiempo más que nos permites para darle importancia, credibilidad a tu palabra y que podamos sacarle provecho en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Pablo escribe esta carta aproximadamente en el 61 o 63 de la era cristiana. Pablo está preso, Timoteo lo acompaña, continuamente lo asiste, y esta carta le escribe para quitar algunas ideas que se estaban levantando de manera que traían confusión a la iglesia de Colosas. Habían muchas ideas, habían muchos pensamientos, habían muchas ideas, no solo de las religiones paganas, sino de algunas filosofías que se fueron introduciendo dentro de la iglesia. Pablo se ve obligado a escribir esta carta para establecer principios, para establecer la verdad del Evangelio y que esto no agarrara por otro lado. Colosas está ubicado en la provincia de Frigia y alguna gente de allá estuvo cuando en Pentecostés cayó el Espíritu Santo. Pablo se presenta de la siguiente forma: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo declara en principio que él es un apóstol de Jesucristo. Y quizá muchos no lo reconocían como tal, muchos no avalaron su apostolado, pero él declara: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Este apostolado no tiene que ver con el esfuerzo, con el estudio, con la capacitación humana para poder
desarrollar Pablo este ministerio. Esta es la gracia divina, la habilidad divina, la revelación divina, la doctrina que viene del cielo. Pablo es un apóstol por la voluntad de Dios. A Dios le plugo escogerlo como apóstol. Él dice que es el más pequeño de los apóstoles, que no debiera ser llamado como tal porque persiguió a la iglesia. Sin embargo, cuando Dios lo eligió en su soberana voluntad, no le preguntó si quería o consultó con los hombres si estaban de acuerdo. Dios en su soberana voluntad lo escoge con una gracia especial para ser el apóstol para los gentiles, para educar, para fundamentar, para libertar de todo un pasado a esa gente y establecerle los principios de la palabra. Pablo fue llamado por Jesucristo directamente al apostolado. Aquí no tuvo que ver el hombre, ni tuvieron que ver los humanos, ni tampoco la capacidad humana para poder realizarlo. Él es escogido para funcionar de esta manera por la voluntad de Dios. Es un hombre que fue muy adversado, que fue muy criticado, que muchos no aceptaron su ministerio. Pero él declara que por la voluntad de Dios, él es un apóstol y que fue llamado directamente por Jesucristo. Hay cosas que no podemos discutir, hay cosas que no podemos entender sobre las decisiones que Dios toma, sobre lo que Dios hace, sobre la elección de Dios para determinadas personas para ejercer un trabajo que Él determinó para que pudieran hacer. Pablo está acompañado por Timoteo, como él dice, verdadero hijo espiritual. Pablo confirma su apostolado hablándole a los gentiles, que en su mayoría en la iglesia de Colosas eran gentiles, que le ha sido otorgado por Dios para ministrarles, para fundamentarles, para traer la palabra, la claridad, la verdad, el fundamento, que será donde ellos estarán seguros y no se moverán por cualquier idea, por cualquier pensamiento filosófico o de las religiones paganas antiguas que se movían en esa época. Pablo comienza a decir que el autor de esta carta es él, que como apóstol de Jesucristo les da una doctrina sana, clara, fundamental, donde ellos deben de pararse y no moverse de ello para agradar a Dios y hacer las cosas que llenan el corazón del Padre. Ahora, ¿a quién va referida esta carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo habla a los santos y fieles hermanos. Y él no hace esto por adularlos o por quererlos motivar falsamente. Él ha oído de Epafras que esta gente es fiel, que vive en santidad, que obedece la palabra, que es una gente temerosa de Dios y que su fidelidad es manifiesta y que su amor también es manifiesto. A los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas,
Es una carta enviada a los colosenses, pero que también leían en otras iglesias para que fuera una enseñanza clara y sobre lo que tenían que evitar. Pablo les desea que la gracia y la paz sean a ellos, a los colosenses, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo le declara a los hermanos en Cristo santos. Y es la expresión que se tiene de todo aquel que ha nacido de nuevo. No es una santidad por obras, por trabajo, por sacrificio o por servicio. Los santos son llamados a todos aquellos que han nacido de nuevo y tienen una vida distinta por el poder del Espíritu Santo. A los santos y fieles hermanos, además Pablo no solo les dice santos, sino les escribe, les declara que son fieles en Cristo. Pablo no los está viendo. Yo creo que Pablo nunca llegó a Colosas, estuvo cerca, estuvo en Éfeso, a 175 kilómetros al oeste de Éfeso estaba Colosas. Sin embargo, él tiene un pastor que ha formado y que ha fundado esta iglesia de Colosas, Epafras. Y él continuamente le está hablando a Pablo de la condición de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, de las virtudes de esta iglesia, y por eso Pablo les escribe, y fieles hermanos de Colosas. Él les declara en la carta que ellos son fieles en Cristo por las referencias, por la comunicación y porque continuamente Epafras le está dando cuentas sobre la condición de la iglesia. Les escribe a los hermanos, específicamente de Colosas o los colosenses. Esta gente tiene una particularidad. Son santos y fieles, obedecen la palabra. En medio de las adversidades permanecen fieles. Les escribe a los hermanos ubicados en Colosas y les desea que la gracia y la paz de Dios sea sobre ellos. La paz y la gracia de Dios el Padre, del Señor Jesucristo. Lo que les está diciendo es que Él desea continuamente que la gracia de Dios esté sobre ellos y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo ministre de continuo a ellos. Pablo suelta bendiciones a una iglesia santa y fiel y espera que la gracia del Padre esté sobre ellos y que la paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de Dios el Padre sea de continuo sobre sus vidas. Dios, que es nuestro Padre y Padre del Señor Jesucristo, es de Dios la gracia y la paz, que es nuestro Padre, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, siempre estoy orando por vosotros. Aquí me gusta esta palabra. Aunque Pablo no puede llegar a Colosas, Pablo continuamente está orando por la iglesia de los colosenses. Él sabe cómo ellos viven, la condición en la que se mueven, la pureza y la obediencia a la palabra que ellos viven,
la fidelidad hacia Dios en medio de la problemática, de la circunstancia adversa, del dolor o de la resistencia y oposición que puedan vivir. Ellos se han mantenido fieles. Ellos han mantenido una vida de santidad. Ellos han vivido una vida de rectitud, de fidelidad, de entrega, a costa de lo que tengan que vivir, sufrir o de la oposición que venga a su vida. Pero Pablo les dice: yo deseo que la gracia de Dios esté sobre vosotros. Gracia y paz sean a vosotros. Que la gracia de Dios y la paz de Dios sea sobre ustedes. Les suelta bendiciones, buenos deseos de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos personas distintas. Les tiene que explicar que uno es el Padre y otro es el Señor Jesucristo. Y otro es el Espíritu Santo. El Dios Trino en tres personas. Eso lo establece muy bien Pablo a los colosenses. Pero cuando él dice: estoy orando siempre por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente intercedo, oro, clamo, gimo por ustedes, para que se mantengan fieles, santos, firmes, pero para que la gracia y la paz de Dios sean sobre vosotros, y que el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro continuamente esté sobre ustedes. El orar por las iglesias era un trabajo que Pablo hacía. Y el interceder por las iglesias es un trabajo apostólico. La carga que siente Pablo por todas las iglesias es una carga muy fuerte. Pero Pablo dice: siempre orando por vosotros. Continuamente. Y cuando dice siempre, todos los días, en todo tiempo, en todo momento, yo intercedo por ustedes, colosenses. Oro para que se mantengan firmes, sólidos, santos, obedientes a la palabra, llenos de la gracia de Dios, viviendo una paz permanente y gloriosa. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. No solo ora, sino Pablo le da gracias a Dios por los colosenses. Le da gracias por su fidelidad, le da gracias por su entrega, le da gracias por su fidelidad, por su integridad. Pablo no solo ora, sino le da gracias a Dios con la gente con la que ora, por los colosenses. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le vuelve a repetir del Padre. Pablo habla mucho de la paternidad de nuestro Dios. Dios se presenta al hombre como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, la paternidad. Pablo habla de la paternidad de Dios. Que tenemos un Padre que nos auxilia, que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda. Y que la intercesión provoca que Dios extienda su mano. Que el dar gracias a Dios por la gente de las iglesias es algo lindo, algo hermoso. Tal vez no todos los hermanos son como uno quisiera,
pero le debemos de dar gracias a Dios por ellos. Todo nacido de nuevo, todo el que le sirve, todo el que le alaba, todo el nacido de nuevo. No solo debemos orar por ellos, sino debemos de dar gracias a Dios por ellos. Porque tenemos un Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios de amor, un Padre que protege, que cuida, que ama, que transmite afectos. Y cuán importante es la paternidad. Hay gente que es carente de amor, de cariño, de estímulo, de llamar la atención o de llamarle la atención para que viva mejor. Hay muchos que son huérfanos de paternidad. Pero el Padre que nos ama, el Padre que nos dio a su Hijo para cambiar nuestra vida, el Padre que de continuo está con nosotros, el Padre quiere transmitirnos su amor. Continuamente nos cuida, continuamente nos protege, pero también nos ama, nos transmite afectos. Y cuando intercedemos por la gente, por las iglesias, por los pastores, por las ovejas, y le damos gracias a Dios por ello, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, es para protegerlos, para cuidarlos. Dios es amoroso. Él es un Padre que nos provee. Es un Padre que nos cuida. Es un Padre que está bajo nuestro auxilio de continuo, que nos llama al orden, que nos educa, que nos alimenta. Pero es un precioso Padre, el Padre Celestial, y hay que entrar en amores con Él, hay que tener comunión con Él. Nosotros los humanos, como Pablo, que era un apóstol extraordinario de Dios, llamado a un ministerio especial hacia los gentiles. Pablo tiene revelación, Pablo tiene autoridad, Pablo tiene muchas cosas buenas. Pero Pablo sabe que él está limitado, que él no puede estar en todas partes, que él no puede fortalecer a la gente con su esfuerzo porque no tiene libertad. Y los medios de comunicación en la época eran distintos que los de ahora. Pablo entonces lo que hace es acudir al Padre, depender del Padre, interceder por el Padre, delante del Padre, interceder por los colosenses, orar, gemir, clamar, pedir, llorar, dar gracias por los colosenses, presentárselos a Dios para que se mantengan en la gracia, para que vivan en paz. Y es interesante que la intercesión apostólica por las iglesias, por los ministros, por las ovejas, es algo que hoy el Padre y es la labor y el trabajo de un apóstol. Orar por los líderes, orar por las iglesias, orar por todos aquellos que están pasando por adversidades, por situaciones difíciles. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir por todos ellos. La intercesión y la acción de gracias a Dios por las iglesias es un trabajo apostólico. Es botar la carga, la preocupación y todo lo que lleva un apóstol encima
por las iglesias, por los ministros y por todas las cosas que se dan en medio de ella. Pero Pablo nos enseña la intercesión, la acción de gracias y la comunión continua delante del Padre. Siempre estamos intercediendo por todos vosotros, colosenses. Eso dice Pablo. Y también le damos gracias a Dios por todo lo que ustedes son y hacen. Y quien es el Padre nuestro es también el Padre de nuestro Señor Jesucristo, delante del cual yo me acerco para pedir por todos ustedes, el cual también es el Padre celestial nuestro, por lo cual le expresamos toda nuestra gratitud, todo nuestro amor y mantenemos una vida de comunión, una vida de gratitud, una vida de alabanza continuamente delante de Dios. Pablo sabe que al estar preso en Roma y sin poder salir ni siquiera a la esquina, tiene que ver una forma de poder fortalecer para que se mantengan firmes los colosenses. Y eso precioso, esa arma preciosa que hoy tenemos y que no tiene límite de distancia, de condición, estemos donde estemos, en la condición que estemos, es un arma que tiene poder y se llama oración, intercesión, clamor, gemido, el dar gracias a Dios por las personas. Es algo que Dios dejó para que podamos usar. El adorar a Dios, el estar en comunión, el pedir por las iglesias, por los ministros y dar gracias a Dios por la labor que ellos hacen y todo lo que transmiten en cuanto al reino de Dios. Ahora Pablo dice en el verso 4, si me acompaña, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo halaga dos virtudes que tienen los colosenses y que son las bases del caminar en la gracia y dar fruto en ella. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo, Pablo resalta que los colosenses tienen una fe en Cristo extraordinaria. Habiendo oído de vuestra fe, Epafras, el pastor de ellos, el fundador de la iglesia, el delegado de Pablo, continuamente tiene una comunión con Pablo. Continuamente le está contando y le está diciendo cuál es la condición en la que viven los colosenses. Por eso Pablo dice, yo no puedo estar allá, no puedo verlos, pero hay un delegado, hay un pastor, hay un siervo de Dios que les enseña, que comparte con ustedes, que los educa, y él me ha contado de vuestra fe. He oído de él, de vuestra fe en Cristo. Una de las virtudes fuertes y poderosas que deben mostrar los creyentes en esta gracia hermosa es la fe en Jesucristo. Para usarla en todo sentido. Para usarla como salvación, como respuesta, como sanidad, como milagros, como firmeza, como determinación. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Era una iglesia bien fundamentada. Era una iglesia
que dependía totalmente de Jesucristo. Y del amor que tenéis a todos los santos. Esta iglesia no solo tenía fe. Esta iglesia, resalta Pablo, y del amor que tenéis a todos los santos. El despojo de vuestras cosas para llenar el corazón de otros. La negación de sí mismo para poder agradar a los demás. Aquí hay dos virtudes, fe y amor. Yo necesito depender de Dios y tener fe en el Señor en todo lo que hago. Y Pablo comienza a motivar a los colosenses haciéndoles ver las buenas cosas que tienen. Podrán tener debilidades y flaquezas porque nadie es perfecto. Pero Pablo los halaga, los motiva, los levanta, diciéndoles que ha oído de su fe en Jesucristo y declarándoles que ha oído del amor que ellos tienen hacia todos los santos. Me imagino que esta gente era desprendida para ayudar a los hermanos, que anteponían la necesidad de los demás a sus propias necesidades, que sacrificaban su egoísmo para poder llenar el corazón de otros. Entonces Pablo dice, yo oro por ustedes para que esa fe permanezca. Oro por ustedes para que la forma en que viven en el Señor, dependiendo de Él por medio de la fe, de esa manera permanezcan. Y que nada de lo que oyen los saque de la fe de Jesucristo. He oído, dice Pablo, del amor que ustedes tienen, expresan y manifiestan. Y yo doy gracias a Dios por ustedes que manifiestan a Jesús con hechos, que demuestran el carácter de Cristo por medio del amor. Y es algo por lo que nosotros debemos orar, que los creyentes dependan de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Y que el amor de Cristo derramado en los creyentes pueda transmitirse hacia los hermanos, aceptándolos como son y ayudándolos en sus necesidades. Qué tremendo lo que Pablo dice de esta gente. Qué sabio para poder animar, qué sabio para poder levantar y poder mantener firme a las personas. Tenemos que orar porque los creyentes tengan o mantengan la fe en Jesucristo. Y tenemos que orar para que el amor de Cristo se note, se practique y se muestre a través de los creyentes, a través de los santos. Al ver esto, digo, hay dos virtudes que manifiestan los colosenses y que es el fuerte que tiene. La fe en Jesús para vivir y el amor al prójimo, ayudándolo y haciendo bienes para levantarlo y sacarlos adelante. Estas dos virtudes no deben de faltar en nosotros que somos los creyentes. En las diferentes iglesias, con los diferentes pastores, en los diferentes lugares, necesitamos mostrar nuestra fe en Cristo y mostrar el amor de Cristo
en nuestra forma de vivir y con nuestro prójimo para poder llenar su corazón y ayudarles a salir adelante en la condición en la que puedan estar. Estas dos virtudes no deben de faltar. En la gracia tenemos que actuar con fe y con amor. Con fe en el Señor y con amor hacia nuestro prójimo. Por supuesto que debemos amar a nuestro Dios obedeciendo su palabra. Por las virtudes de la fe y el amor al prójimo. Pues habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, me han dado testimonio de ustedes. Y también del amor que tenéis o que mostráis a todos los santos. Pues Pablo declara que la fe se mueve por el amor. Y esto es precioso, que la fe obra por el amor. Si yo creo en Jesús y en su palabra, debo actuar en amor. Pues Pablo declara que la fe se mueve por el amor o se muestra por el amor. Y también declara que la fe sin obras es muerta. Que la fe sin acciones es muerta. Pero la fe con demostraciones y acciones es una fe que da vida y muestra vida. Por eso, le da gracias a Dios por el fruto del Espíritu, que es amor, que se ve en los creyentes de Colosas. Ahora, ¿qué es el amor? Amor, gozo y paz. Es lo que el creyente vive cuando viene a Jesús y nace de nuevo. Amor al prójimo. Gozo y alegría que no tiene una explicación. Paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Significa una paz que no tiene razones o que tampoco se puede descifrar, pero es una vivencia real. Todo eso el creyente lo vive dentro. Ese es el fruto del Espíritu, que es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y vemos algo más: paciencia, benignidad y bondad. Amar a los hermanos o amar al prójimo es tenerle paciencia. Cuesta a veces tener la paciencia, pero el fruto del Espíritu es paciencia. Benignidad es el fruto del Espíritu que nos hace ver en los demás solo lo bueno. Eso es ser benignos. Bondad es darle al necesitado lo que necesita. Es tender la mano para acciones que le den respuestas al prójimo. Ahora que estamos viendo estos principios, amor, gozo y paz es interior. Pero paciencia, benignidad y bondad son hacia nuestro prójimo. Y es lo que dice Pablo. Ustedes son pacientes con los demás. Ven lo bueno en los demás y disimulan o pasan por alto lo que es malo. Son bondadosos y le dan al necesitado lo que necesita. Halago ese amor que ustedes tienen. Y para con Dios, fe, mansedumbre y templanza. Aquí la fe como fruto no es la fe como don.
Aquí la fe tiene que ver con fidelidad, fidelidad. Y Pablo halaga la fidelidad de los colosenses. Fidelidad, mansedumbre ante Dios, templanza o equilibrio, dominio propio. Eso es el fruto del Espíritu. Bueno, pero nos hace falta una virtud de las tres preciosas virtudes de la gracia de Dios en nuestra vida. A causa de la esperanza, dice el verso 5, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y lo han oído por medio de Epafras. La tercera virtud, la esperanza de la vida eterna. Pase lo que pase acá, no importa. Nos adelantaremos en el tiempo algunos o nos quedaremos algunos más tiempo hasta que venga el Señor. Pero nuestra esperanza es segura en el cielo. Nos espera un porvenir eterno con Dios. Y todo lo que hagamos lo hacemos con la esperanza de la vida eterna. La virtud de la esperanza guardada en el cielo, la vida eterna. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, la vida eterna, de la cual ya habéis oído por la palabra, esa enseñanza la tenemos. Eso es lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra. Esto lo dice la palabra, es la esperanza que Jesús nos dio. La palabra verdadera del Evangelio. Esta palabra del Evangelio es la verdad. Eso es lo que pasará. Es una palabra que nació de Dios y es infalible, de la cual ya habéis oído por la verdad del Evangelio. Esta no es filosofía, esta es la verdad del Evangelio. Podemos morir y dejar de ser en esta tierra, pero tenemos una esperanza eterna. No quiero, hermanos, que os entristezcáis por los que duermen, dice Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Un día resucitaremos si morimos. Y estaremos con Cristo por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. La vida eterna. Y esto es lo que enseña la palabra. Ya hemos oído esa verdad, vivamos de esa verdad. Había filosofías como la reencarnación, eso está fuera de foco, eso no es bíblico. Y está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todo esto lo realizaban a causa de la esperanza de la vida eterna. Todo eso llevaría un fruto, el buen trato, la buena forma de vivir, un peso para la vida eterna, que ellos sabían que estaba reservada en el cielo para nosotros y que está reservada, de la cual ya habían oído por medio de la palabra expresada y enseñada por Epafras, que era el pastor de ellos, que es la palabra verdadera del Evangelio de Dios, del anuncio de Dios, la buena noticia de salvación y de la gloria eterna que habremos de vivir. Tremendo lo que les enseña y les afirma Pablo. Y les corrobora y les dice, están correctos. La forma de vida que tienen es correcto. La fe en Jesucristo que les sirve para cualquier necesidad, circunstancia, vivencia o situación o necesidad. El amor de Cristo para con los hermanos
para disimularles sus errores, para ver lo bueno solo en ellos y para ayudarles espiritual, emocional y físicamente. Y todo por la esperanza de la vida eterna. ¡Qué tremendo! Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Esa palabra de gracia verdadera de Dios llegó hasta ellos. Y cuando dice hasta, significa que era lejos. Esta palabra, por medio de los predicadores y de las ovejas, esta palabra ha llegado hasta vosotros. Esta enseñanza de la gracia, esta palabra del Evangelio ha llegado hasta vosotros, y no ignoráis lo que digo, porque habéis sido enseñados y habéis oído por el pastor sobre esta enseñanza. Así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. Ahora, esta palabra no solo había llegado a ellos, había llegado a todo el mundo de entonces, al mundo civilizado, o al mundo que tenía un entendimiento distinto, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad. Ahora, esta palabra que ha llegado a nosotros, que la hemos oído, como ha llegado a todo el mundo, y lleva fruto. Esta palabra lleva fruto, lleva cambio. Y crece también en vosotros. Esa palabra que ha llegado a nosotros y ha llegado a todo el mundo, lleva fruto. Es una semilla verdadera. Es una palabra viva que lleva fruto en tu vida. Y crece también en vosotros. Todo el crecimiento que aquí habla la palabra, no la habla como en un crecimiento numérico que también se ha dado, porque si ha llegado a todo el mundo, se ha expandido la palabra. Pero llevar fruto es obediencia y cambio de vida. El fruto del Espíritu en amor, en fidelidad, en entrega, en cambio, en mansedumbre. Y crece también en vosotros. Este es un crecimiento interno. Este es un crecimiento de la palabra en tu vida y que se muestra en tu vida. Desde el día que oíste esta palabra, desde el día que comenzaste a escucharla, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un fruto, y conociste la gracia de Dios en verdad. No les predico la ley, les predico la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Esta palabra preciosa ha llegado hasta vosotros. Han habido personas que se han encargado de ser fieles en la comunicación de la palabra. Y nosotros también tenemos que comunicar esa palabra. Así como también ha llegado a todo el mundo. ¿Cuántos fueron usados y cuántos fueron obedientes para llevar esta palabra? Hay que evangelizar, hay que predicar, hay que ir a las naciones, hay que llenar el mundo de esta palabra. Y está llevando fruto. Todo lo que prediques, todo lo que siembres, todo lo que comiences a hablar de la palabra, llevará fruto. Tal vez no lo veas hoy, pero lo vas a ver mañana.
y está creciendo en vosotros. Es una palabra que debe crecer, que debe desarrollar en nosotros. Entonces Pablo dice, yo oro por ustedes para que esa palabra no solo lleve fruto, sino que siga creciendo en vosotros. Desde el día que comenzáis a escucharla, quiere decir que al escuchar la palabra, tiene que haber un desarrollo y un crecimiento. Y también a conocer la gracia de Dios en verdad. Esta gracia preciosa que tú ya conoces, que tú ya entiendes, debe crecer en ti. Es la verdad de la palabra. Es el evangelio de Jesucristo. Es esa semilla de vida que oyes, que escuchas cuando se te enseña y comienza a ser una semilla y luego que comienza a dar fruto. Pero debe ser una palabra que lleve un crecimiento completo y total en tu vida. Desde el día que lo oíste, tiene que haber un desarrollo. La palabra de Dios lleva un desarrollo y desarrollo y desarrollo. Desde el día que oí y conociste la gracia por el nuevo nacimiento. La gracia de Dios en verdad. Esta verdad de la gracia, del evangelio de Jesucristo, debe llevar fruto en tu vida, debe crecer en tu vida y debe desarrollar en tu vida. Desde el día que lo oíste hasta hoy, tiene que desarrollar. La gracia de Dios se mostrará en tu vida. Este tema importante de hoy, el actuar en la gracia, en fe, amor y esperanza, debe llevar fruto, debe llevar crecimiento y debe llevar un desarrollo y cambio sobre ti. Porque la palabra es una semilla de vida que va trabajando en ti hasta el desarrollo pleno de una madurez en Dios que debes de buscar. Hay que orar, dar gracias, estar ante el Padre intercediendo para que todo esto se dé y las iglesias crezcan, desarrollen y transmitir la palabra. Y qué lindo este medio que hoy podemos llegar al mundo entero a través de esta palabra. Este medio que estamos usando es un medio que ha traído una revolución, un crecimiento y un desarrollo a muchísima gente en diferentes países y seguiremos haciéndolo en beneficio de ellos. Y esta semilla de la palabra provocará cambios en tu vida, será una semilla, dará fruto, tendrá un crecimiento y llegarás a una madurez y estaremos orando por ella. Padre, gracias por esta enseñanza preciosa. Gracias por el vínculo apostólico con el pastor Epafras y la comunicación y la comunión que tenían, aunque Pablo nunca llegó a Colosas posiblemente, tenía una comunión y una relación con el pastor tan íntima, tan certera, que podía escribir para animar, para orar. La comunicación hizo saber cómo estaba la iglesia de Colosas y él comenzó a interceder y a escribirle la palabra y a usar ese medio para mantenerlos firmes. Hoy usamos este medio precioso de comunicación de la palabra en este tiempo en que la tecnología ha crecido y ha desarrollado y la tenemos a disposición para poder usarla. Esta palabra te levanta, te anima a las intercesiones que continuamente hacemos por este medio. Lo hacemos para animarte, fortalecerte, levantarte, que tu crecimiento y aprovechamiento sea notorio y que puedas alcanzar objetivos poderosos en Dios. Gracias a todos. Continuaremos con este libro precioso. Estamos edificando, animando, levantando tu vida, la vida de los siervos, de las ovejas. Mantengamos una buena comunión ministerial que nos traerá efectos bendecidos. Pablo lo que hizo fue fortalecer, animar y establecer
confianza, ayudando a Epafras en la labor pastoral que ejerce. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por los oyentes. Yo los bendigo en tu nombre. Gracias. Los esperamos dentro de 8 días. Bendiciones para todos y mucha bendición será para nosotros comunicarnos pronto con ustedes. Dios les bendiga.